Amigos de Caiga Quien Caiga, la Junta ya comenzó, nuestra Junta de Información, y como la mesa de debate de hoy tratará acerca de si las telenovelas son cultura, hoy vamos a debatir aquí en la Junta acerca de la pugna que hay entre los actores de televisión y los de cine. Siempre ha habido como encontronazo de si hago cine, no hago televisión o viceversa. O actores que no se acuerdan que empezaron en la televisión. ¿A poco no, Normita? Sí, hay unos que reniegan y vamos a enlistar los primeritos. Muchos. Bueno, muchos, sí. Bárbara Mori, por ejemplo, ya no quiere saber nada de pues las telenovelas, que bueno, aunque luego pasa tiempo y les empieza a apretar el bolsillo, entonces regresan. Sí. Pero Diego Luna y Gael García es un claro ejemplo que no quieren acordarse. Bueno, y Osvaldo Benavides, ¿qué me del premio mayor. Es que es todo ese grupito. Osvaldo, Diego, bueno, Chema Yaspi. Pero Gael y Diego figuraron. ¿Quién es Osvaldo? ¿No? Bueno, era Nandito. Era Nandito, fue Nandito. Y es Nandito. Pero odia que le recuerden ese pasado. Así es, pero así es. Bueno, perdón, Normita, te interrumpimos. Sí, Normita, sigue. Perdóname. Tú tienes la palabra. No, justamente hablábamos de cuando vas a una alfombra roja y de repente les preguntas si regresarían a hacer algún momento un melodrama. No, haz de cuenta que casi les estás recordando el 10 de mayo porque se ofenden. Claro. O sea, no recuerdan de dónde salieron, obviamente la proyección que les dieron. Y bueno, si le preguntas a Diego Luna, pues tiene aborrecido porque era un niño gordito, simpático. Además. Y nada que ver con la persona que soy, ¿verdad? Y no solo se ofenden si les recuerda su pasado, además se atreven a menospreciar el género, a menospreciar el cuando medio. Es tan digno y te da de comer como el que más. Y además, no, yo televisión, que yo soy actor. Y además ahí empezaron. O sea, ¿qué decimos de una Verónica Castro que fue mundialmente conocida por una telenovela? De eso vamos a hablar en la mesa de debate, tamaño. Justamente. O sea, hay gente que va a la reniega. Ahora Isa González, yo quiero imaginar, digo, no lo ha dicho así literal, pero yo quiero imaginar que no se quiere ni acordar de cuando hizo Lola Érase una vez o cuando... Claro. Además por su look, ¿no? Que igual y no es el que actual. Me das miedo, Teresa Salma Hayek, ¿no? ¿Cómo esas historias pusieron en el mapa a nuestro país, en países tan remotos como Rumania, Rusia, Japón, Italia, Israel, claro. O sea, Edith Turquía, González, Lucía Méndez, Verónica Castro, Salma Hayek, o sea... Mira, traigo mi anillo que me regaló Verónica Castro, por cierto. Italia. Sí. Muy. Oigan, y luego hay también otro tipo de estereotipo acerca de los bichir, por ejemplo, que hacían cine y tampoco eran llamados para televisión, o sea, a la inversa. Pero curiosamente, el que menos ha sido llamado para hacer cine, que es Bruno, o bueno, menos cine de renombre, es el que más reniega del género televisivo, ¿no? O sea, porque también ha estado aquí en historias de telenovela y es el que más reniega. ¿Cuál género banal? ¿Cuál género? Ya sabes que tienen un lenguaje además muy rebuscado. Que no se me da dicho, o sea, intelectual. Odiseo fue el que más hizo, ¿no? Odiseo me parece que fue el que más hizo telenovelas, sí. Pero es como el más aterrizado y el que menos se más allá de Chacales. Claro, y aparte, bueno, una telenovela le dio el gran amor de su vida, que hace poco lo vi, por cierto, la con ficha Yolanda, amarilla, la ficha amarilla de Ortiz. Entonces, bueno, él está muy agradecido con las novelas, pero hay algunos otros que sí de plano sí reniegan justamente. Ludwika es otra de ellas. ¿Ya no quiere? Ya no hay forma de regresar a ¿Ya no quiere hacer telenovela? Ya no, ya solamente hace teatro. Cine también hace. Alta comedia, ok. Pero pues más o menos. Pero como bien dice Normita, cuando les aprieta el cinturón, entonces sí, no, vamos a hacer el regreso no por el género, sino por el proyecto, ¿no? Exacto. Claro. Ese personaje me reta, es un me gusta, ese sí. Ahora están de moda las series. Ahora están ya de las moda series. Cierto. ¿No? También. Pero también ahí empiezan como en otro apartado, las narcoseries no. Entonces, digo, nunca están conformes porque bueno, Mauricio Ockman lo puso en la mesa, lo puso como tema de... Pero además él argumentó otros motivos, otras razones que creo que son válidas, ¿no? Digo, en su momento el decir, me convierto en padre y estoy pensando ahora en la juventud, en la niñez, y me preocupa que se me acerquen los niños, que además es muy real. Se acercan los niños viendo al Chema, viendo a los narcos como los máximos héroes. Pero todo es ficción, ya los justicieros ya habían existido en el cine y en la televisión mexicana. Pero eran los Almada, eran vaqueros, eran... Y eso no quitaba que existiera o no la violencia en el país, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo, pero sí es cada vez más... lo que pasa es que ahora está más al alcance de los chavitos, ¿no? Puede ser. O sea, antes había una clasificación en los cines y entonces solamente entraba el adulto al cine, ¿no? Pero ahora están al alcance de los niños en las plataformas de streaming, entonces es muy fácil para el niño cambiarle y empezar a ver una narcoserie. Claro, pero también es digno el género. Claro que es digno. Yo creo que más bien deberían de preocuparse por saber actuar que por decir dónde quieren actuar. ¿No? Hay buenos y malos actores, buenos y malos proyectos, como todo. ¿Ustedes qué creen? Por lo pronto, esperen la mesa de debate porque el tema va a estar muy candente. El tema del debate aquí en la mesa el día de hoy en Caiga Quien Caiga es: ¿las telenovelas son cultura
o no. Y tenemos 3 invitadas de lujo para poder charlar y conversar, discutir también este tema, que es Alicia Carvajal, productora. Bienvenida, Alicia. Gracias. Maylin Ley, también productora. Bienvenida, Maylin. Gracias. Y mi compañera, amiga, periodista y hermana de tantos años, Chío Maldonado. ¿Cómo estás, Dani? Hola Periodista también. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Las telenovelas son cultura o no? ¿Qué opinan? Yo creo que son parte de la cultura. Son parte, más no son el instrumento por el cual vas a cultivar a la gente. Claro. O sea, son un poco el reflejo, o mucho el reflejo de lo que somos como país, de lo que somos como seres humanos, con sus toques de ficción, tan de moda el término. Claro. Pero solo son parte de, no es la manera en la que te van a llevar a la cultura y el conocimiento, no. ¿Qué opinan? Pues Yo sí yo creo. opino, pensando en la definición del diccionario de lo que es cultura, que es el conjunto de ideas y costumbres de una ciudad, un pueblo, etcétera, pues la telenovela es parte de esa cultura, porque es una idea que se produce, que se transforma en una historia en pantalla, es parte de la cultura. Además se transmiten valores. También es este otro tema, que las telenovelas, duélele a quien le duela, transmiten valores. Por supuesto. No, y es un rasgo, perdón, es un rasgo de la cultura. O sea, ¿qué queremos transmitir? Por supuesto, cómo vivimos, cómo vivimos los mexicanos. De hecho, las telenovelas mexicanas justo se hicieron muy famosas. Por eso nos veían en el cine, ¿no? Con el sombrero, con las así de Adelitas. No, o sea, así vivimos los mexicanos y por eso creo que ha tenido tanto éxito también las novelas turcas, porque también es un tema de cultura. O sea, conocemos otras culturas a base de las telenovelas. ¿Qué impacto en la sociedad mexicana han tenido las telenovelas? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hubo un momento en el que el impacto era muy grande. No es que haya dejado de ser impactante, pero llegó un momento en que era como una religión. O sea, había gente que compraba la historia y iba a la iglesia a rezar por la protagonista invidente, Sí, de verdad. Y yo creo que los tiempos en que la gente agarraba bolsazos al villano en el súper ya pasaron. Yo creo que la telenovela, yo sé que después hablaremos de los detractores, pero yo creo que la telenovela sigue vigente. Se va transformando y son diferentes maneras de contar una historia, pero el amor, la traición, Claro. la deshonestidad, el odio, siguen ahí imperantes. No, y de hecho no es una hay- moda el querer llamar serie a muchas cosas que son telenovelas. Lo que Así vimos es. de Luis Por Miguel es supuesto. una telenovela. Nada más supuesto. más chiquitas, Sí, ¿no? un poco Por más supuesto, corta, pero sí. al final con los ingredientes básicos de una telenovela. Amor. ¿cierto? Y sí, quería decir pasión. algo que decía Chío, que el efecto que todavía siguen teniendo las telenovelas. Hasta la fecha vemos no solamente que le pusieron el nombre de la protagonista a sus bebés, Eso sí. sino que también, tristemente, hablando en otro tipo de telenovelas un poco más violentas, que van provocando en que nuestra niñez también deseen ser como el protagonista, que no necesariamente es alguien digno de admirarse. ¿Me explico? Claro. Bueno, Sí. yo conocí un chico que decía que quería ser de grande un hombre de negocios, como el Señor de los Cielos. Eso es muy positivo. ¿Ustedes creen que sí llega a suceder que el melodrama se convierta en un modelo de vida para el mexicano? Sí, por supuesto. Yo sí creo que tenemos elementos. Yo creo que no. Yo creo que fue un modelo, el reflejo de un modelo de vida. Pienso que hoy en día ya no pretendes vivir como en las telenovelas. Al revés, yo quisiera porque ya no tuviera que creer que las narconovelas son reales, ¿no? No es el modelo de vida que quisiéramos en muchos sentidos. Yo insisto en que las telenovelas son un entretenimiento y no hay que pretender Llevarlo más otra allá. cosa. Sí. Yo quisiera decir algo. Alicia. El tema del melodrama, ese es un género dramático que lo utiliza la telenovela, pero la telenovela es un género televisivo. Sí, claro. Y entonces juntamos un género dramático, que es el melodrama, y juntamos un género televisivo, que es la telenovela, fue una bomba deliciosa. Y básicamente era el amor. El número de capítulos eran los obstáculos para el amor. Vamos a ir más adelante con... Les voy a dejar una pregunta aquí. ¿Ustedes creen que se apegan a la realidad los personajes de las series o de las telenovelas o no? Y seguimos con esta mesa de debate en Caiga Quien Caiga, y las telenovelas son cultura o no es el tema, y dejamos la pregunta al aire de si de alguna manera se apegan a la realidad de la sociedad los personajes de las telenovelas.
¿Qué opinan? Sí, por supuesto, y de hecho también creo que hemos ido cambiando, o sea, conforme la sociedad, la cultura, los personajes han ido cambiando. O sea, antes ver un homosexual, antes ver un transexual, pues era, bueno, no había cabida. De hecho, está exacerbado, ¿no? Hoy existe el villano y ya no ves los noticieros, ya lo ves en las telenovelas y viceversa. Sí es un reflejo de la realidad y está funcionando, además, con mucho éxito, pero te están creando los antihéroes. De pronto el protagonista, el que atrae, el que llama la atención, ya la gente está apoyando, como público estamos apoyando al villano. Ese es el héroe de la historia. Pues es que esa es una característica de la telenovela. La telenovela, por eso los estereotipos que tanto nos han vilipendiado a lo largo de los últimos años, porque el bueno es bueno, la mala es mala, la piruja es piruja, el tonto es tonto, y no hay matices, no hay grises. Los de cine o los de las series pretenciosas dicen, ¿por qué no hay matices del ser humano? Porque no trabajamos con la probabilidad, trabajamos con la posibilidad. ¿A qué voy? Los estereotipos que tanto, repito, nos han criticado en las telenovelas tienen que ser así de claros. No pueden ser personajes complejos, porque la telenovela viene de entrada de la radionovela. Entonces, los estereotipos que tanto criticamos son necesarios para una telenovela, porque no es pantalla chica, aunque tengan 72 pulgadas sus pantallas. En el cine nos absorbemos. Es todo un rito ir al cine, sala oscura, pantalla enorme. Y ahí sí tienen nuestros 5 sentidos para un medio, para un mensaje. Pero la televisión no. Hablando de los estereotipos, hablando de estos personajes que reflejan la realidad, claro, pero son 100% una cosa, no pueden tener matices. No hay tiempo para matizar. Ahora, defienden mucho eso y de repente vemos la serie de Luis Miguel, no puede estar más estereotipada. O sea, Luis Miguel es la víctima tremenda, el malvado es Luis Rey, sin ningún tipo de matiz, ¿eh? Clarísimo. Fíjate, se perdona ahorita más al ponerle serie. Exacto. El nombre de serie. En la serie sí se vale un estereotipo, en la telenovela no. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, fíjate, tienes razón, hablando de Mirada de Mujer, telenovela clásica. Si eso mismo ahora lo hacemos en cine y lo convertimos en 1 hora y media, con $3 millones mínimo para un capítulo, nos va a quedar para Cannes. No, pero es lo mismo. O de 13. Es melodrama y telenovela. O de 13 capítulos y entonces le llamamos serie, ¿no? Exacto. No, pero además, sigue siendo telenovela, al final. Claro, y además Es mucho una más telenovela. fácil hacer en 13 capítulos una historia, Claro. porque puedes tener mucho mayor contenido en cada capítulo que todo lo que de repente tienes que alargar con una telenovela cuando eran 150 o 200 capítulos. Sí, ¿no? como decía Alice, perdón, es eso, tenemos a los protagonistas y se van a encontrar los protagonistas. Estos 120 es el reto. Del reto, cómo tener a los televidentes de la mano, y tiene que ser con eventos cotidianos, que se sientan bien identificados con personajes y con acciones. Claro. Ahora, perdón, no, vas No, yo. por favor. Yo hablando de telenovela me sigo. Sigue. Lo que pasa es que yo creo que hay también que dejar muy en claro que las telenovelas no tienen una labor educativa. Ya con Pero eso, ¿sabes qué? En apegado honor a la está? verdad, Chio, ok, tampoco su responsabilidad es educar, pero tienen que Exactamente lo entender que yo decía. que aunque no queramos, estamos educando. Exacto. Ese es lo que quiero como ser clara. Influyendo. Por supuesto que educamos, aunque no sea nuestra intención, no nos pagan para eso, pero tenemos que saber las responsabilidades. Así es. Más adelante en esta mesa de debate, ¿será que la telenovela mexicana está en decadencia? Eso lo vamos a discutir aquí en Caiga quien caiga. El tema de la mesa de debate de Caiga quien caiga, las telenovelas son cultura. Y la pregunta que dejamos antes de irnos es, ¿están en decadencia las telenovelas mexicanas o no? ¿Qué opinan las expertas? No, yo creo que lo que estamos ahorita estereotipando es el nombre. Creo que tenemos que sacar otra vez, enaltecer el nombre como tal de la telenovela, como les comentaba. O sea, creo que el tema es si ya nos perdonan todo si se llama serie. O sea, ¿cómo volver a adornar, a volver a llegar a los corazones con el nombre, con el honoroso nombre de telenovela, ¿sabes? Porque al final del día seguimos todos, creo que tenemos esta ilusión del amor, estos problemas con la familia,
los conflictos. Entonces, esto se refleja tanto en una serie como en una telenovela. ¿Qué tenemos que hacer? La tarea es enaltecer otra vez el nombre de las telenovelas. Y quizás ser menos pretenciosos, ¿no? Porque entre más pretenden llegar a la realidad, que dejar un mensaje y que dejar no sé qué, más se alejan de esa esencia que es la que cautiva al público, que es la que te hace soñar, la que te lleva por el melodrama tradicional, que yo creo que sí sigue teniendo un público no solo que lo disfruta, sino que lo necesita, porque para ver las tragedias y la violencia, prendes un noticiero, no una telenovela. Y fíjate que, por ejemplo, yo que he traído todas las novelas turcas, de verdad, es muy parecido. Totalmente. Es muy parecido el amor, es muy parecido la pasión. Y por eso funcionan, por eso son un éxito. Pero creo que lo hemos dejado a un lado. Creo que tenemos que rescatar eso. Yo aquí otra vez separaría el género dramático, que es el melodrama, que es eterno y universal, no va a morir. Pero el género como telenovela, entendí en una telenovela que se grababa deprisa, que se traían directores de teatro porque eran los que sabían en ese momento, pero no sabían trabajar para 3 cámaras, que tenía que grabarse a como diera lugar y ni siquiera había un disco donde se quedara guardada, sino que era así como salió al aire, etcétera, etcétera. Entonces ya murió la telenovela. Esas características ya no son posibles. Esa era la definición de la telenovela también. Claro. Sí, el melodrama como género dramático, pero también la prisa. La prisa donde al director no le permitían un lenguaje cinematográfico. Hablando en términos de abecedario, pues nada más podía usar A, B y C en las telenovelas, por las prisas. Claro. No es falta de capacidad de un director, es el tiempo que tiene para contar una historia. Y si en una telenovela hay que hacer 50 minutos diarios y en cine haces 1 minuto y medio diario, pues hay una diferencia de calidad técnica, visual, de lenguaje. Entonces, si es así, porque ya no podemos regresar a ese tiempo, en la telenovela estábamos haciendo 52 minutos, porque van muchos errores, quiere decir que ya está muerta la telenovela, no el género dramático. ¿Me explico? No. Ahora Entonces solamente es cambiarle de nombre de alguna manera a lo que estamos viviendo, que sigue siendo esta ficción que nos acerca, que nos junta en la casa, y que eso es lo importante y que tenemos que luchar porque siga vivo, porque hay grandes actores, grandes directores, grandes escritores. Y grandes de este historias. género, ¿no? Sí, y talento, de verdad, creo que fuimos el parteaguas, o sea, las mismas telenovelas turcas, colombianas, brasileñas, pues estuvieron viendo las mexicanas, o sea, Así de es. verdad fuimos una plataforma muy El número fuerte. 1, yo creo que México fue el número Así 1 es. en telenovelas. Es a nivel increíble mundial, que ¿no? ahora la importemos, ¿no? Sí, Exacto. fíjense, hablando, gané alguna vez un concurso y dirigí una telenovela en Croacia. Viví 1 año allá, estaban buscando hacer su primera telenovela, etcétera. Fui y pues no hablaban español, era comunicarnos con inglés, segunda lengua de ellos, de los croatas y mío. Pero las frases que se sabían en español, que me sorprendían, eran frases de telenovela. Te amo, te odio, vamos a la biblioteca a platicar, ¿no? Antes de que muera, quiero que sepas quién es tu padre. Esas frases, Qué maravilla. así me hablaban en español. Entonces, bueno, a mí me daba un orgullo. Claro. Y eso era como se comunicaban. El español llegó, ¿cómo no va a educar una telenovela? Claro. Y antes de que se mueran, quiero decirles que pues ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí, no, bueno. De esto, muchísimas gracias, Alicia Carvajal, Gracias. gracias, Maylin, Maylin, por estar con nosotros. Te Un lo placer. agradecemos, Maylin Ley y Rocío Maldonado. Chido, Gracias, muchas gracias. Dani. Gracias. Así está la cosa, señoras y señores. ¿Usted qué opina? Esto es Caiga, quien caiga.